Bueno, y vamos a ahondar más en esta iniciativa. Nos acompaña el abogado tributario Esteban García Nadal, a que le agradecemos muchísimo la posibilidad de profundizar en esta ley que entra en vigencia en el día de hoy. Así es. Perfecto. Bueno, lo primero, por cierto, es ¿en qué circunstancia una persona natural se puede declarar en quiebra? Porque esto era algo que no estaba establecido en la ley y teníamos una ley que nos había regido los últimos 20 años, entiendo. Sí, efectivamente la gran particularidad, que es lo que quizás más ha llamado la atención, es la posibilidad de que por primera vez nuestra legislación contempla la posibilidad de que las personas naturales, las personas comunes y corrientes, puedan recurrir a un procedimiento para solucionar su situación de endeudamiento, ya sea por la vía de una renegociación con sus acreedores o a través de un procedimiento de liquidación. Perfecto. Y ahí, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, lo que sucedía antiguamente cuando no estaba esta posibilidad? Bueno, la verdad que durante todo el tiempo, todas las décadas que ha existido procedimientos concursales o de quiebra, siempre han estado enfocados principalmente en las empresas, ¿ya? En las empresas de mayor tamaño. Las personas naturales en general no piden su propia quiebra, ni los acreedores le piden la quiebra a las personas naturales. Más bien los problemas de endeudamiento o sobreendeudamiento que tiene la persona natural es resuelto por la vía de ejecuciones individuales, de cobranzas individuales, pero en general no era un procedimiento que los acreedores o el propio deudor persona natural utilizara. La ley en ese sentido era muy poco utilizada para situaciones de personas naturales. Ahora, para ser claros, pensando en lo que incorpora esta ley, que es en el caso de las personas naturales, ¿en qué momento una persona puede decir yo no tengo la capacidad de pago y qué tipo de deudas uno puede argumentar que está en quiebra? Porque pasa esto, por ejemplo, con una persona que tiene, no sé, un crédito de consumo, un crédito hipotecario, y puede decir yo en este momento no tengo la posibilidad, por ejemplo, de pagarlo, o no es tan así, no va por ahí. Bueno, efectivamente la ley contempla este nuevo procedimiento para solucionar las deudas de la persona natural. La idea más bien está por la vía de que haya un comportamiento más responsable, tanto de los deudores como de los acreedores. Porque en definitiva la actuación o la conducta responsable en términos de no endeudarse más allá de sus capacidades y de los acreedores de no otorgar un crédito que exceda la capacidad de pago de sus deudores es lo que permite que en definitiva las obligaciones cuando se contraen efectivamente se puedan después cumplir. La lógica y la cultura y la costumbre siempre ha sido que cuando una persona contrae una obligación crediticia con un banco, con una casa comercial o con cualquier empresa, esas obligaciones sean efectivamente cumplidas, sean pagadas. La ley, y es algo que yo he escuchado, la ley no es que venga ahora a fomentar o incentivar el que los deudores eviten pagar sus deudas. Que tengan una excusa. Exactamente. La ley lo que persigue es poder darle una solución rápida, efectiva, simple, administrativa, sin costos, sin necesidad de recurrir a contratar a un abogado, de manera de que puedan ellos puedan resolver esta situación, pero para aquellos casos en que efectivamente exista un grave sobreendeudamiento, cuando la persona efectivamente ha adquirido una cantidad tal de obligaciones que no es capaz de pagar, que no es capaz con sus ingresos, con su patrimonio, de poder asumir y de poder enfrentar. Y ahí surge esta nueva ley de reemprendimiento, que además yo creo que lo importante no solo es que por primera vez va a poder utilizarla las personas naturales, las personas como el estudiante, la dueña de casa o un trabajador. ¿De ahí no tiene un cierto tope o un mínimo más bien, un piso de deuda? O sea, una persona que tiene, no sé, un estudiante, por ejemplo, que está buscando trabajo. Se ha hablado muchísimo de esto desde el punto de vista de los economistas, cómo muchas veces las tiendas, por ejemplo, el retail les ofrece una tarjeta y después, cuando salen a buscar trabajo o en ese intertanto, mientras siguen estudiando, no tienen una remuneración, por lo tanto no pueden pagar esa deuda y van acumulando intereses. Esa persona, por ejemplo, ese universitario, ese estudiante, se puede declarar en quiebra y decir, porque entiendo que entrega una cierta cantidad de días para poder después responder a la deuda, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente, esta es una ley que
puede ser utilizada, como usted dice, para estos casos. Pero la verdad es que existe un filtro, como se dice, existen requisitos. Y en términos simples, para que la gente lo pueda comprender, lo que la ley establece es cumplir con ciertos requisitos formales, que es tener 2 o más obligaciones impagas, que vencidas por más de 90 días, y que no haya sido notificado de ninguna ejecución, de ninguna acción judicial. Esos son los requisitos. La verdad que así es, el monto de los 80 UF es un monto bastante bajo. Estamos hablando de menos de 2 millones de pesos. Y por tanto, en ese grupo, como usted bien dice, podrían entrar un montón de personas naturales, estudiantes, dueñas de casas, que acceden muy fácilmente al crédito. Y por eso que es tan importante que esta ley, en mi opinión, se utilice de manera responsable, no se malutilice, como se dice, que en definitiva no se utilice como un pretexto o una forma de eludir o de tratar de evadir el pago de las obligaciones. La lógica es que tanto los acreedores o las empresas, la banca, el retail, tenga un comportamiento responsable en el otorgamiento del crédito y que por su parte también, como contrapartida, los deudores asuman obligaciones de acuerdo a su real capacidad de pago, de manera que no se vean el día de mañana enfrentados a deudas que no pueden pagar. La ley, en todo caso, y esto es lo que yo quería resaltar, la ley no solo apunta a la situación de la persona natural. La verdad es que la ley viene también a resolver y a facilitar lo que es el proceso de liquidación, antiguamente se llamaba quiebra, ahora se llama liquidación, de lo que son los emprendedores. Aquí también entran todos los pequeños y medianos emprendedores. Estamos hablando de las personas que muchas veces inician un negocio, una empresa, se atreven a dar el salto de dejar de ser trabajadores dependientes y formar un negocio y no les va bien. La verdad que hay estadísticas internacionales que demuestran que antes de ser exitoso en un emprendimiento uno fracasa 1, 2 y 3 veces. Y la verdad que eso es un poco lo que yo creo que hay que destacar de esta ley. La ley le va a dar un mecanismo también muy fácil, muy rápido, muy efectivo, con plazos muy breves, con tramitaciones muy sencillas, para que aquellas empresas, aquellos emprendedores que se atrevieron a hacer a constituir una empresa, a hacer un negocio, a dar el salto, como se dice, que también ellos puedan rehabilitarse. Durante ese tiempo en el cual se les da este plazo, ¿qué pasa con los intereses? ¿Esos siguen corriendo? No, efectivamente la ley contempla una norma expresa en donde los intereses no pueden seguir devengándose. Y eso lo hablaba también en una entrevista en la mañana. La ventaja que tiene es que a veces no es que las deudas en sí sean deudas extremadamente altas. Muchas veces, bueno, el caso de la Polar es un claro ejemplo de eso. Exactamente. Lo que ocurre es que las deudas van incrementándose muchas veces porque por los intereses penales esas deudas van creciendo y creciendo, y en el tiempo, en un par de meses o años, pueden llegar a duplicarse o triplicarse. Entonces también la ley lo que busca es establecer una igualdad, que el deudor, cuando sea empresa, persona natural, cuando no esté en condiciones de poder afrontar el pago de sus compromisos financieros, tenga la posibilidad, ya sea por la vía de la ley de reorganización y de liquidación respecto a la empresa, como respecto de el proceso de renegociación o de liquidación de la persona natural, de tener un mecanismo que le permita resolver esta situación con sus acreedores en un tiempo breve, con procedimientos rápidos, de manera de maximizar el procedimiento, de abaratar costos, de facilitar el que tanto el deudor, persona natural o empresa, pueda alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Otro caso, ¿qué pasa con una persona que, por ejemplo, queda cesante, no tiene trabajo, no logra encontrarlo durante un tiempo? Porque usted dice, claro, una persona que le debe y que está sobreendeudado, que no puede responder a más de una deuda, se puede declarar en quiebra. Pero de repente hay una persona que de un momento a otro pierde el trabajo. Hay ciertos seguros muchas veces que están asociados a este tema, pero que no sé, en un año no lo logra encontrar y se van acumulando todas estas deudas. ¿Puede también declararse en quiebra? Sí, bueno, ese es un fenómeno que ha sido muy estudiado, sobre todo ahora a propósito de las crisis internacionales, las crisis económicas que se han vivido tanto en Europa como en Estados Unidos. Efectivamente, y yo puedo citar el caso que ocurre en Europa y particularmente en España. España durante la crisis ha tenido tasas de desempleo, de paro, como se llama ya, de más del 20%. Sí, claro. Nosotros estamos hoy día en el 6 y tanto, 6, 7. Efectivamente, el problema del sobreendeudamiento, de la incapacidad de pago, muchas veces no es responsabilidad directa del deudor.
hay una serie de situaciones que a veces escapan de un acto voluntario o irresponsable del propio deudor, como lo que puede ser, claro, puede ser una enfermedad grave que requiere un tratamiento y que significa en definitiva una gran cuenta en una clínica. Puede ser, como usted dice, el tema de perder el trabajo, que muchas veces constituye el único ingreso que percibe una familia entera, donde hay hijos hay que estar pagando los colegios, las universidades. Entonces, efectivamente, la ley lo que pretende es entregar un alivio, entregar un mecanismo, entregar un procedimiento que permita enfrentar esas situaciones sin que se transforme en lo que antiguamente o históricamente pasaba, que el deudor vivía años en un proceso de endeudamiento que no podía resolver. Vivía años con el temor de que lo llamaban, le cobraban, lo demandaban y no podía nunca terminar estos procedimientos de cobro. Hoy día la ley permite y otorga un mecanismo que va a resolver de una manera rápida y sobre todo de manera definitiva esta situación de endeudamiento, y va a permitir que tanto el emprendedor o empresario o pequeño empresario como la persona natural pueda resolver sus temas y volver al mercado, volver a funcionar, volver a adquirir obligaciones, a rehabilitarse, como dice la ley. Ahora, para finalizar, ¿dónde se dirige una persona que en este momento, un emprendedor o una persona que está pasando por una situación como la que hemos estado comentando? ¿Dónde va y dice, yo en este momento no tengo forma de responder a las deudas, a los acreedores que tengo? Bueno, si es una empresa, tiene un procedimiento establecido en la ley de reemprendimiento, de insolvencia y reemprendimiento, que consiste en solicitar ya sea este procedimiento de reorganización o el procedimiento de liquidación. La ley dice respecto a las empresas es que si la empresa es viable, si es posible que continúe, la idea es darle todas las facilidades, todas las posibilidades para que alcance un acuerdo de reorganización con sus acreedores. Si la empresa no es viable, porque en definitiva no tiene cómo enfrentar sus deudas, que tenga un procedimiento de liquidación que sea rápido. Eso en cuanto a la empresa. Perfecto. Y para eso requiere, obviamente, hacer una presentación ante los tribunales que van a resolver esto. En cambio, si se trata de una persona natural, la persona va a poder concurrir directamente a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y ahí, sin necesidad de contratar a un abogado, sin necesidad de incurrir en grandes costos, va a poder encontrar un procedimiento donde la van a asesorar, le van a facilitar todo este procedimiento para encontrar una solución a sus deudas con sus acreedores. Perfecto, clarísimo. Entonces, le queremos agradecer muchísimo, abogado, responder nuestras dudas con respecto a esta ley que entró en vigencia en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.